Bueno, compis, ¿qué tal estáis? Voy a hacer un pequeño vídeo sobre esta cuestión de la última fase del estudio con estrategias, principios que hemos ido trabajando, ya sabéis cuáles son, pero bueno, alguna estrategia concreta sí que quiero daros, aunque lo trabajemos en las tutorías, pero bueno, nunca está de más que lo tengáis en vídeo. Entonces, el principal error que tenemos que evitar es el típico de llegar a estas semanas y querer abarcar todo, repasarlo pasivamente y quedarnos con el mismo, no solo con el mismo nivel que teníamos antes de empezar esta última fase, sino añadir dudas, ruido, agobio, en definitiva, ¿no? Tensión, empezar a dudar de cosas en las que no teníamos dudas, ¿no? Antes de empezar. Esto lo comprobamos algunos cuando hicimos aquella probatura en verano, justamente para eso, para aprender para esta fase. Y no fue muy bien, en el sentido de que concluimos que, que la semana clásica de repasar todas las áreas no era muy eficaz ni eficiente y de hecho eso, que sentíais mucho agobio y no aumentaba vuestro nivel ni objetivo ni subjetivo. Entonces, mmm, hay que evitarlo. Luego pondré un ejemplo concreto de planning y ahí concretaré más mmm, qué tipo de peligros podemos cometer, ¿no? Um, También es un principio universal que también vamos comentando. Si no nos anticipamos, si no tenemos un criterio nosotros, si no somos proactivos con lo que estamos haciendo, en este caso, pues intentar abarcar tanto temas nuevos que hemos podido dar durante el año como los que sí que estudiamos, si no tenemos un procedimiento concreto, unos principios que nos guíen, pues nos va a comer el temario. Eh, Así que vamos a ver cómo evitar esto. Mm, bueno, antes de comentar los principios y las estrategias que os propongo, bueno, aquí vais dándoos cuenta, sobre todo los del primer año, ¿no? Eh, Cómo somos, ¿no? Cómo nos sienta la presión, cómo nos sienta los últimos días. Hay gente que le pone a tono, que de hecho se arrepiente un poco o mira para atrás y piensa, pues, jolín, podría haber estudiado con esta concentración, ¿no? Con esta tensión. Y hay gente que no, hay gente que se empieza un poco a desorganizar y que tiene que tener más cuidado con el extra pis, ¿no? Entonces esto, pues claro, esto lo tienes que tener en cuenta para aplicar esos principios, esas estrategias que iremos comentando ahora. Y por supuesto, eso se personaliza en las tutorías. Pero bueno, es un factor que no podía no comentar. Vale, principios. Son comunes a los del estudio, pero bueno, hay que concretar alguno más que otro. Em, vale, lo de discriminar y lo de la calidad es especial importante remarcarlo ahora. ¿Por qué? Porque ahora el chip habitual es la de tengo que tocar todas las áreas, todos los temas y ganar esa seguridad psicológica de control. De esto, vale, de esto me acuerdo, lo acabo de leer pasivamente, aunque sea, pero gano ese puntito de seguridad. A veces sí, la queremos conseguir esa seguridad, pero otras van en detrimento de aprovechar esas 2, 3 semanas o una, porque tengo opositores, bueno, algunos de vosotros queréis 3 semanas, otros dos, otro uno, lo hemos ido negociando en función de cada caso, pero total, que eso puede ir en contra de aprovechar el tiempo que nos hayamos establecido para repasar. Repasar, la palabra ya no me gusta, pero bueno, para entendernos, ¿no? En esta última fase. Entonces, ahora con el procedimiento queda nada más claro a qué me refiero con lo de discriminar en lugar de abarcar tanto. O se puede abarcar discriminando, luego matizaré, ¿vale? Reasegurar no es aprender, es verdad que tiene su punto, cumple su función también a estas alturas, pero no toda esta fase se tiene que basar en reasegurar, ¿vale? Es buen momento para aprender muchísimos elementos
por no decir temas, porque son como apartados, tablas, llamadlo como queráis, pero muchos elementos se pueden aprender ahora de nuevas en estas 3 semanas que quedan. Y yo a veces hago analogías con el atracón que nos dábamos todos o casi todos en las facultades, en las carreras que hayamos hecho, ¿no? En 1 o 2 semanas podíamos aprender, entre comillas, ¿no? Lo suficiente como para vomitarlo luego, pero podíamos aprender mucho temario, ¿no? Pues lo mismo sucede ahora. Con el procedimiento lo voy a explicar un pelín más, ¿vale? Luego, también esto lo comentaba con una opositora que entraba en bucle, bueno, como todos, ¿no? Entramos en bucle un poco a veces, dudando incluso de procedimientos que hemos hecho muy bien durante el año. Y esta cosa de, vale, yo codifico, pero no estoy seguro de si lo he codificado bien, si aguanta o no. Vale, pues compruébalo. Sobre todo las codificaciones y las evocaciones sirven para eso. O sea, se puede comprobar a varios niveles, ¿no? A través de preguntas tipo test, directamente evocando eso. Bueno, de muchas formas, ¿no? Pero si tienes siempre una duda de si ha aguantado aquello que has codificado, aunque haya sido codificado hace 2 días o esta mañana, pues nada, hay que evocarlo o te pones 20, 30 preguntas de esa parte de la que dudas y lo compruebas. Luego, una diferencia también ahora muy importante sobre el cansancio. Uno se puede cansar por estar horas, ¿no? Aunque sean pasivas esas horas, pero te puedes cansar. Eh, y yo, por ejemplo, pues yo lo siento hoy mismo, ¿no? He estado haciendo cosas, tareas en casa y me he cansado, pero no ha sido cansancio por máxima concentración. Entonces tenéis que ir diferenciando ese cansancio porque ahora buscamos el de máxima concentración. Bueno, siempre lo buscamos, pero en esta fase, que hay más sensación de contrarreloj, sí que buscaría ese límite, ese umbral de cansancio de concentración. Entonces ahí ya lo alternaría con descansos, descansos activos o con preguntas tipo test, clases, el que se quiera poner clases, bueno, lo que sea, ¿no? Pero hay que buscar ese tipo de de cansancio, no el de la épica de 10 12 horas y acabas reventado y satisfecho por ese cansancio, ¿no? Hay que ir midiendo y buscando ese otro, ¿vale? Lo de la presión lo hemos hablado en alguna tutoría con alguna opositora, que es esto de activar un poco la chula o el chulo que llevamos dentro, algunos unos más que otros, pero bueno, en positivo, ¿vale? Entonces tenemos que transformar esa presión que sentimos ahora. Los que estén por conseguir plaza, pues que activen eso, y los que sepan que tienen buen nivel, que sois unos cuantos, pues tenéis que ir a por muy buena plaza, eh, incluso pues eso, visualizando hospital o región o lo que sea. Bueno, esto lo hemos ido también trabajando. Y luego, vale, eso también se aplica, lo comentaremos luego con el tema de los simulacros y tal. Pero el control, si alguien quiere referencias de control, yo aconsejo mucho que tengáis 2 o 3 referencias, pero pensando en el proceso del día. Bueno, para acabar satisfechos o no, pues no. Esto, sobre todo con el tema de la sensación o resultados concretos, sobre todo en el SIMO, os basáis mucho en el SIMO, sobre todo ahora, también es normal, ¿eh? Pero bueno, sí que añadiría hitos o cierto control sobre el proceso, no tanto sobre el resultado. Vale, estos son los principios, quedan un poco abstractos y ahora voy a comentar estrategias concretas. El procedimiento que yo sugiero ahora para general, lo voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva. También voy a enseñaros un ejemplo con ChatGPT de cómo hacer prelectura y cómo maquetar rápidamente un tema y estudiarlo en 1 hora, hora y media. Lo hemos ido haciendo estos días. Me habéis pedido ayuda porque no todos tenéis ChatGPT así de pago y tal. Y en pocos minutos os puedo maquetar el tema con las fuentes originales y eso. Y algunos habéis acabado muy contentos porque eso, en 1 hora, hora y media podéis tener el tema muy bien estudiado gracias a esa prelectura que yo os enseño a hacer de manera analógica, pero hostia, teniendo ChatGPT es una tontería no hacerlo. ChatGPT o la IA que sea, yo soy muy de ChatGPT. Y luego estos 3 temas de la vocación indirecta, psicomagnum y horarios, pues lo voy a enseñar con un horario, o sea, con un calendario real de esta fase.
Y luego, bueno, para acabar, no son estrategias, pero bueno, lo de las histerias estas del Telegram, que ya estoy un poco harto, pero creo que ninguno de vosotros, bueno, sí lo consume, pero no participáis, que yo sepa, y no os recomiendo que lo hagáis. Bueno, hablaré un poquito de simulacro muy por encima, sobre todo lo que quería comentaros esto del procedimiento, que a eso voy. Tappering, ya sabéis lo que es, os lo recomiendo, casi nadie lo va a cumplir, pero yo lo sigo recomendando. Procedimiento, ¿vale? Para bajar a tierra o aterrizar, sí, los principios que he dicho antes. Lo de abarcar, discriminar y todo eso. Vale, aquí, como decíamos, el error es intentar abarcar pasivamente, releer, tocar todos los temas para volver a levantar la curva del olvido, para tenerlos frescos. Pero si se opera así, corremos el peligro de aquello que nos pasó en verano a algunos con aquellas probaturas, ¿no? Lo que os sugiero es exploración rápida, pero aquí es donde abarcamos, es decir, tenemos 4 o 5 horas, por ejemplo, para un área, ¿no? Entonces, toda esa área la tengo que medio explorar en 10-15 minutos. Con las diapositivas, vuestros apuntes, no sé, todo vuestras fuentes, ¿no? Las que hayáis usado. Pero en esa exploración, el discriminar consiste en seleccionar qué partes yo quiero codificar. Porque sé que ni siquiera por reconocimiento podré sacar el contenido de esa parte. Entonces, es una discriminación muy fina, muy personal y además requiere de apostar. Siempre requiere de apostar, pero sobre todo ahora. Tenéis que ser, bueno, es que esto también... Pero no tenéis que tener miedo a fallar. Fallar aquí es no discriminar, es tratar de abarcarlo todo, aunque sea leyendo pasivamente. Eso no os va a añadir más, aunque parezca que sí. Y eso, os sugiero que hagáis esa exploración y que vayáis listando esas partes, esos subapartados, llamadlo como queráis, diapositivas o hojas, que queréis codificar de nuevo. Y las otras, tenéis que confiar en que esas partes ya están bien estudiadas o medianamente estudiadas como para ser reconocidas en el caso de que se haga una pregunta tipo test. Siempre pues, cabe la posibilidad de que puedas fallar ahí, pero aquí, en esas horas que tengas disponible para el área, queremos aprovecharlo para codificar cosas nuevas. Digo, uso palabra codificar por no memorizar, porque codificar para mí es un poco más amplio, ya lo sabéis. Pero eso, yo me hago una lista de 10, 15 subapartados que quiero de nuevo codificar. Aquí meto lo de los talones de Aquiles que trabajamos durante el año y los ordeno por prioridad. ¿Que puedo de las 10 o 15 elementos 8 codificar? Pues eso es lo que me da tiempo. Luego en esta fase también es importante que planifiquéis algo, que vayáis viendo más o menos por la complejidad o el tamaño de ese subapartado cuántas de esas horas le vas a poder dedicar. Pero eso, siempre te tienes que anticipar un poco, aunque luego falles en la planificación. Y como digo, pues seguramente de los 10, 12, 15 elementos que tú quieras codificar de nuevo, pues no podrás codificarlo todo. Pero es que si no haces esto, lo que te va a pasar es que vas a querer tocar todos los temas de ese área, releerlos, va a haber una falsa seguridad de control sobre el temario y mañana va a desaparecer. En cambio, si haces esto, bueno, es igual, estoy inventándome cifras, pero 8 elementos o 10 cada X horas multiplicado por los días son mucho temario nuevo en tu cabeza codificado. Además, si lo codificas activamente estas semanas, aguantan, depende de cómo lo codifiques, aguantan para el 24. Ese es el procedimiento que yo me haría, pero el procedimiento tiene que ser de verdad, de pasos. Vale, voy a hacer esto, esto, esto. Esto te asegura cierta estructura que te va a modular la ansiedad y luego resultados sí o sí. Lo que no vas a encontrar es si no hay procedimientos, si no hay pasos y sobre todo eso, si quieres abarcar y no tienes un criterio para cómo operar y cómo elegir y cómo codificar y bla, 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 ¿vale? Lo demás ya lo hemos
tratado. Pero básicamente creo que esta exploración y selección y tal, el resto es lo que hacemos con los temarios, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a hacer un corte y os explico un ejemplo con la IA. Esto del preleer con ChatGPT, yo creo que será lo que más tengamos que usar. Yo creo que muchos opositores lo usáis, pero otros sí que tenéis reticencias con el uso de la IA, ChatGPT, a veces por temas de privacidad y cosas de este tipo, ¿no? Yo la verdad es que hace tiempo que lo uso constantemente para un montón de cosas. Entonces, creo que es muy útil para el estudio. Yo creo que muchos lo usáis para preguntas tipo test, para aclarar dudas. Pero bueno, yo creo que lo más potente para el estudio, creo que no es tanto el resumen, que nos haga un resumen de algo, sino a que nos haga el mapa. El mapa este que tanto cabezón yo me pongo con el de hacer el esquema previo, la prelectura eh, en varias vueltas, ¿no? Pues para esto creo que es muy útil. Entonces, comentar, yo creo que aún me pasa a mí, mira que soy el primero que abogo por esto, pero yo con todos los libros que leo, aún me tengo esa reticencia un poco a hacer la prelectura del libro. Es como que me quiero dejar sorprender, en plan romántico, y por ejemplo, me pasa ahora con este libro de How to Think About God de Mortimer Adler, que por cierto es el autor de este libro que os recomiendo mucho, ya para cuando saquéis la plaza, How to Read a Book, que precisamente uno de los capítulos habla de eso, de cómo hacer esa prelectura, ¿no? Entonces, claro, la gracia aquí es que ChatGPT le puedes alimentar, sobre todo si es de pago, claro. No sé no sé qué límite tiene el gratuito, ¿no? Pero por supuesto, no lo hace perfecto, ni falta que nos hace, pero si la alimentas con el que tengas las diapositivas de la academia suya, el manuales de referencia, ¿no? Auténticos, siempre auténticos, ¿eh? Pero bueno, cualquier tipo de material, si le alimentas bien y además, eso, si le pillas el truquillo, porque a veces depende de la instrucción exacta bueno, o si arrastras cosas de la misma conversación anterior, pues abres otra conversación. Bueno, hay como varios truquitos para acabar obteniendo el esquema que necesitas. La clave aquí es que esto nos da lo esencial y la estructura para que en pocos minutos pocos minutos es literal, ¿eh? O sea, os voy a enseñar ejemplos. Aquí está, por ejemplo, creo que era social, ¿no? Los temas así más importantes. Y esto se puede codificar en muy poco tiempo. Y con eso se pueden contestar a veces, no sé, 80-90% de las preguntas de esos temas. No a nivel UNED, pero sí a nivel examen PIR. Insisto, no son perfectos, ni tienen por qué serlo. Y luego los puedes maquetar tú, como lo hago yo, con tu tipo de letra, no sé qué. Este es el de estrés, que hay aquí una integración de Belloc y Bermúdez. Bermúdez sabéis que tiene un capítulo sobre adaptación. Y el estrés está en 2 o 3 áreas, ¿no? Pues básicamente te lo hace perfecto. Este tema me lo sé muy bien, el de estrés, tanto de los dos autores, de Belloc como Bermúdez. No está todo, por supuesto, te podrían preguntar otras cosas, pero el que quiera, el que no haya, por ejemplo, el que no haya podido estudiar muy bien este capítulo de Bermúdez y de Belloc, que a veces están como secundarios, aunque para mí es clínica pura, pero bueno, a veces lo ponen en salud, pues con esto tiene bastante. Ahora, y este es el truco. Yo esto lo tengo en segundos, literalmente. El ejemplo que veis aquí es de Redolar, hay temas de tratamiento de TA y TDAH. Estos son ejemplos que nada, muy rápido, ¿eh? Esto no tiene mucha amiga. Pero si lo maquetas bien y tal, en verdad tienes en 3 o 4 páginas lo esencial, lo memorizas en poco tiempo. Y, esta es la gracia, si tú tienes más tiempo para profundizar en estos temas, simplemente sigues estudiando y esa estructura va a favor de que sigas profundizando en ese tema. No va en contra. Entonces, el error, que es lo que me está pasando con mis libros, pero a mí me da igual, bueno, yo no estoy opositando, yo voy capítulo en capítulo
discutiéndolo y tal, cuando yo debería tener la estructura de todo lo que dice el señor Mortimer Adler sobre Dios y cómo pensarlo, de manera secular, que ese es el objetivo inicial, pero esta estructura, todo, lo esencial, cómo está distribuido, tal, esto va a favor de que tú sigas profundizando luego en cada capítulo. Y puedes, de nuevo, usar a ChatGPT si quieres, o ya estudiarlo de manera tradicional, ¿no? Pero ChatGPT me parece muy potente para esta maquetación. Lo hemos probado esta semana para algunos temas y en media hora, una hora, habéis tenido temas estudiados que se os hubieran hecho bola seguramente y hubierais tardado mucho tiempo y no hubierais tenido ni la mitad de la información que operando así. Pues esta es la pedrada mía de siempre de la prelectura, el esquema inicial y memorizarlo, porque texto ya te da lo básico y luego puedes meterle ahí pues tus 10, 15, 20 módulos a ese tema, ¿no? Si los tienes. Ahora no los tenemos y por eso recalco esta cosa de hacer prelecturas con ChatGPT. Las instrucciones suelen ser sencillas. Si ves que no te convence cómo lo ha hecho, porque a veces se ponen muy de listas, pues tú le dices, no, pásamelo a párrafo o un modelo híbrido entre párrafo y listas y bueno, le puedes, no sé, le puedes preguntar lo que te dé la gana. Yo creo que mucha gente ya lo estáis usando, otras ya sé que no y por eso hago esta parte del vídeo, pero bueno, os invito mucho para esta fase, para hacerlo en esta fase, ¿vale? Así que, nada. Y me lo pedís. Si no tenéis ChatGPT o no sabéis cómo hacerlo, pues, Juan, tal, y yo os lo hago, sin problema, ¿vale? Y bueno, respecto a lo del horario y preguntas de UNED, comentaros rápidamente. Este es uno de los planes que hemos hecho estas semanas. Como he dicho antes, o sea, digo antes, algunos tenéis 2 semanas, otros una, otros 3. Este es un ejemplo de 2. Hay gente que descansa ese domingo, hay gente que no, hay gente que quiere estudiar el viernes por la mañana. Bueno, hay de todo. Nosotros lo hemos configurado más o menos así, 2 bloques al día. A veces hay materias que ocupan todo el día, como psicoterapia. Por ejemplo, en este caso, cada una tenéis el planning muy diferente, en orden, proporciones, porque efectivamente no puede ser un calendario así genérico para todo el mundo. Ya sabéis por qué motivos. Pero sí que quería comentaros. A priori, esto no debería ser 100% estanco, en el sentido de que cuando tú trabajas trastorno infantil, por ejemplo, ¿no? Aquí del día 12 al 13 debería haber un arrastre, evocación, arrastre, bueno, llamadlo como queráis, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente tengáis problemas para hacer eso. Entonces, una forma de subsanarlo es usar las preguntas tipo test que hay que hacer, muchas estos días, y las de los temas dados los días anteriores. Eso es lo que os sugiero y lo que os he sugerido la mayoría, porque creo que alguna tutoría nos falta esta semana, pero bueno, lo veremos igualmente. Entonces, el que pueda, que arrastre. El que pueda, que vaya haciendo evocaciones durante el día de eso que hemos discriminado y hemos codificado de nuevo, y lo arrastramos, aunque sea una vez al día siguiente y, no sé, dejando 2 o 3, ¿no? Reposar. Sí se puede, eso lo podéis ir manejando con un Excel, una libretita o lo que sea, para ir sabiendo cuándo tengo que evocar cada cosa. Y si no, pues sí que tengamos en cuenta que las preguntas, por ejemplo, del día 14, pues que sean de los temas anteriores. La ventaja, pues ya sabéis, pues que tenga una academia con bolsa de preguntas, porque lo tire de ahí, o de Psicomagnum, o de lo que sea, ¿no? O que lo haga de forma manual. Eso no tiene ningún misterio. Vale, de la UNED. A mí me parece útil, siempre me ha parecido, por eso los recomiendo siempre. Preguntas de la UNED. Antes se pueden conseguir de cualquier sitio. Ahora tenemos Psicomagnum y hay varias plataformas. La ventaja de ahí, que os van saliendo cosas que no habéis dado, ni siquiera en academias tipo Persever, de manuales de referencia. Y eso, por poco machaqueo y por repetición, pues decís, ostras, esto será importante, ¿no? Si el equipo docente en exámenes oficiales van preguntando sobre esto y yo no lo he visto, bueno, pues lo saco de ahí, lo aprendo y me lo miro. Estas últimas semanas que hemos estado practicando así también en tutoría, preguntas de terapia infantil, ¿no?
que es el libro ahora de Vallejo. Antes estaba Comeche, no sé qué pasó, pero ahora lo firma Vallejo, ¿no? Pues ahí pues, nos salía todo el rato Focus, por ejemplo, cuando se hacen preguntas de TOC infantil. Bueno, pues el programa Focus y lo preguntan tanto y no está en, sí que está en en algún material de academia, pero no exactamente lo que van preguntando en UNED. Entonces, bueno, eso no solo pasa con esa materia de terapia de conducta infantil de Vallejo, sino que pasa, pues, sobre todo con básica, social, evolutiva, con estas materias, experimental, no sé, con todas esas podéis exponeros a preguntas UNED por ese motivo, sin haceros daño, sabiendo que vais a exponeros a preguntas que no sabéis, pero bueno, eso es el examen PIR. No sé, habrá 40, 50 preguntas seguramente en el examen que no las sepáis directamente, digo el día 24. Entonces tenéis que acostumbraros a esa cosa y ya sabéis, de tratar de sacarla con lo que yo sé, ¿no? Y luego, bueno, aquí sí, más que nunca, no contamos por módulos, no tiene sentido porque aquí no nos informa mucho saber cuántos módulos he hecho algo para planificar, ya está. Entonces trabajamos por bloques más amplios, con descansos, y yo aquí os diría que fuerais flexibles internamente, pero rígidas al acabar la jornada. Es muy difícil, es muy importante, perdón, sobre todo para ciertos tipos de opositoras. Esta fase de aquí que no se ve, cuando uno acaba de estudiar, aquí tenéis que ser muy rígidas. Aquí tiene que desaparecer, ahí ya dejáis de ser opositoras. Pero internamente sí que sería más flexible, jugando con eso, con el cansancio por concentración, ¿no? Por nivel de actividad. Y entonces, eso, como que puedo ir variando los cortes, los descansos, cuando paso a la siguiente área, cuando hago la materia transversal, si alguien se pone una materia transversal para ir repasando o estudiando, mejor dicho. Así que nada, esto es lo que quería decir. Lo de Psicomagnum, del focus, la flexibilidad y la rigidez y lo de, vale, dejar los días estancos y usar las preguntas de los temas estudiados. Bueno, ya por último, después de haberos explicado lo del horario y ChatGPT, los simulacros son muy delicados ahora. Nosotros hacemos pocos en esta última fase, uno o dos máximo, hasta el 24. Algunos los partís y los vais haciendo durante el día, comentados, está bien. Pero aquí hay varias trampas. Durante el año ya nos cuesta entender lo de la posición relativa, pero ahora, depende qué constitución o temperamento tengamos, no recomiendo. Bueno, de hecho, ya lo seleccionamos, ¿no? Pero bueno, estoy comentando en voz alta. No seleccionamos simus demasiado complicados para gente que si ve muchos aciertos o pocos aciertos o muchos fallos, se viene abajo, aunque haya sido un buen simulacro de forma relativa, ¿no? Entonces, seleccionamos uno o dos y eso, en función de la dificultad y el momento y cómo se toma la positora generalmente estos resultados. Y bueno, también lo de Telegram, me parece esto de las listas, no tengo por si queréis mi opinión o algo, yo no tengo una opinión formada sobre esto, no, de hecho lo hago a propósito, no estoy muy al día de estas cuestiones, me dedico todo el rato a mejorar cómo puedo acompañaros cada vez mejor, me informo de lo básico, pero este aislamiento es el que siempre he recomendado a todo el mundo, es posible que me pierda cosas, pero lo que gano aislándome no tiene comparación. Entonces os aconsejo lo mismo, y sobre todo estas 3 semanas, no solo con el tema del Telegram y el mundo PIR, que es toxiquísimo y la calidad de la información es bajísima, sino con nuestro entorno familiar, de amigos. Ya sabéis, hay que seleccionar, sobre todo ahora, los contactos, porque la gente no entiende el PIR ni tiene por qué entenderlo. Y bueno, cualquier comentario nos puede hacer mucho daño, aunque no sea la intención, claro. Entonces, nos tenemos que proteger, básicamente. Así que nada, nos vemos en tutoría y nada, mucho ánimo para estos días. Un abrazo.